Hola, mi nombre es Yani Juliana Toro Díaz, estudiante de Sociología del municipio de Orito Putumayo, curso trabajo de grado, Análisis integral de la deserción escolar y las políticas públicas en zonas de conflicto, un estudio en Putumayo, Colombia. Introducción. En esta presentación abordaré la problemática de investigación, la deserción escolar en el departamento del Putumayo, una situación social compleja que afecta principalmente a niños y adolescentes. Además, en algunos territorios, el abandono escolar incrementa el riesgo del reclutamiento de adolescentes a grupos armados, como lo es el Putumayo, una zona roja marcada por el conflicto armado, donde muchos jóvenes, al no tener más oportunidades, buscan como solución estos grupos armados e incluirse a estos grupos, tal vez por falta de información o por falta de conocimiento. Balance general del conocimiento. La literatura científica evidencia que la deserción escolar en el Putumayo está relacionada con múltiples factores sociales y estructurales como la pobreza, la desigualdad social, el conflicto armado, la violencia territorial, el reclutamiento de niñas y adolescentes, débil infraestructura, débil infraestructura educativa, falta de acceso y oportunidades educativas, territorios muy alejados, donde hay muy pocas oportunidades para la educación. Principales enfoques teóricos que venimos trabajando a lo largo de estas fases: la teoría del capital humano, Teodoro Escher, la educación mejora las oportunidades de vida y el desarrollo económico, teoría del desarrollo humano, Amartya Sen, la educación fortalece las capacidades y libertades para mejorar la calidad de vida. Autores o instituciones consultadas: UNICEF, Comisión de la Verdad, Ministerio de Educación, el ICBF y Defensoría del Pueblo. La idea central de la deserción escolar no depende solo del estudiante, sino de los factores sociales, económicos y territoriales. Análisis bibliométrico. Bueno, las fuentes de investigación que utilizamos como artículos, informes institucionales, políticas públicas, informes de derechos humanos, planes de desarrollo territorial. Hallazgos principales: mayor productividad, hallazgos principales, mayor producción investigativa del 2020 al 2025, deserción escolar, violencia y conflicto armado, reclutamiento a menores, educación rural, políticas públicas educativas. Instituciones más citadas: el MEM, ICBF, la UNICEF, Defensoría del Pueblo y la Comisión de la Verdad, que son fuentes que nos ayudaron a tener más información sobre esta problemática. La mayoría de las investigaciones coinciden en que la pobreza y la violencia y la exclusión educativa son causas principales de la deserción escolar en el Putumayo. Enfoques de riesgo social. Desde el enfoque del riesgo social, se identificó que la pobreza, la violencia, el desplazamiento y la falta de acceso a la educación aumenta la vulnerabilidad de los jóvenes en el Putumayo. Riesgos sociales identificados en el Putumayo: factores de vulnerabilidad, la pobreza extrema. Muchas familias no tienen recursos para para sostener sus estudios o los estudios de sus hijos. Violencia armada. El conflicto armado es uno de los factores más grandes que tenemos en el Putumayo por diferentes grupos delincuenciales o, bueno, al margen de la ley, que a veces inculcan mucho en jóvenes o infieren, mejor dicho, y a veces por falta de oportunidades ellos deciden irse a estos grupos. Reclutamiento de adolescentes jóvenes en riesgo de vinculación a grupos armados, desplazamiento forzado. El desplazamiento forzado es algo que familias deben abandonar sus territorios debido a amenazas. Acceso educativo limitado, mucha falta de educación o de no tienen cómo irse a otros lados a estudiar, entonces deciden no estudiar. Problemas de conectividad, la falta
dificultades de estudiar, la falta de conectividad a internet o cosas así donde no, territorios donde no tienen el acceso a internet. En conclusión, la deserción escolar aumenta la exclusión social y expone a los jóvenes a mayor riesgo como la pobreza, la violencia y el reclutamiento armado. Políticas públicas analizadas. Programa Todos Aprender es una de las políticas que trabajamos a lo largo de estas fases. El objetivo de esta política es mejorar la calidad educativa y fortalecer la permanencia escolar en las zonas más vulnerables. Principales acciones: capacitación a docentes, acompañamiento pedagógico, entrega de materiales educativos, fortalecimiento de instituciones escolares. Limitaciones en el Putumayo: infraestructura escolar deficiente, violencia y conflicto armado, difícil acceso a zonas rurales. Eh, el PTA ha generado avances educativos, pero aún enfrenta dificultades para responder a las necesidades reales del territorio. Por la cuestión de violencia que vivimos, es muy difícil acceder a esos territorios. Hallazgos principales. Entre los principales hallazgos encontramos que Puerto Asís presenta un aumento en la deserción escolar, mientras que Mocoa, el departamento, Mocoa es bueno, la capital de nuestro territorio, tiene una reducción, tuvo una reducción temporal, aunque volvió a incrementar. También se identificó la pobreza, que la pobreza es el principal factor de abandono escolar, junto con el conflicto armado, el desplazamiento y el riesgo del reclutamiento. Aunque las políticas públicas han generado algunos avances, todavía resulta insuficiente en el territorio más vulnerable. Entonces, como podemos ver en estas gráficas, la tasa de deserción escolar por municipio, bueno, yo escogí los dos municipios más afectados por el conflicto armado acá en el Putumayo, que son Puerto Asís y Mocoa, bueno, uno con el más alto y el otro con el más bajo. Como podemos ver aquí, Puerto Asís presentó un aumento continuo de deserción escolar entre el 2021 y el 2023. Mocoa tuvo una disminución temporal en el 2022, pero en el 2023 la tasa volvió a aumentar, aunque siempre ha sido más baja. Relación entre nivel socioeconómico de deserción escolar. Los estudiantes de nivel socioeconómico bajo presentan la mayor tasa de deserción escolar del 15%, seguido por el nivel del medio, que es el 8%. Los estudiantes a nivel alto presentan la menor tasa, que es un 2%. Esto evidencia que la pobreza y la falta de recursos son factores determinantes en el abandono escolar. La importancia del conflicto armado en la deserción escolar. Puerto Asís, su municipio más afectado por el conflicto armado, presenta una tasa de deserción del 16%, superior a Mocoa, que es el 10%. La violencia, el desplazamiento y el riesgo de reclutamiento influyen mucho en el abandono escolar. El impacto de la pandemia educativa virtual en la deserción escolar. La participación en el 2020 y el 2021, la deserción escolar de ambos municipios, especialmente en Puerto Asís, aunque en el 2022 hubo una leve mejoría, el 2023 las tasas volvieron a aumentar debido a factores económicos, sociales. Como podemos ver, estos dos son los municipios. Yo hice una comparación entre el municipio con más alta y con más baja deserción de todos los 13 municipios que tenemos en el Putumayo. Organizaciones sociológicas. Las organizaciones y campos de acción. Federación Colombia Sociológica fortalece la investigación y el ejercicio de la sociología en Colombia. ALAS, Asociación Latinoamericana de Sociología, analiza las problemáticas sociales en América Latina. CLASO produce investigaciones sobre la desigualdad de la educación, la pobreza y los derechos humanos. La ISA y la ASA producen investigaciones sobre la desigualdad de educación, pobreza y derechos humanos. La ISA y la ASA promueven el desarrollo, perdón, de la sociología a nivel internacional. La REFADES articula programas de facultades de la sociología en Colombia. Reflexión crítica. Como reflexión final, considero que la deserción escolar no es solamente
una decisión individual del estudiante, sino una consecuencia de las desigualdades estructurales como la pobreza, la violencia y la exclusión social. Por eso es necesario fortalecer políticas y generar mayores oportunidades educativas en territorios vulnerables como lo es el Putumayo y algo otras zonas de Colombia. Y les agradezco por su atención.